crías una madre que solo visita a sus crías una vez al día, y por menos de un minuto. La musarañas elefante, su forma de criar a sus crías, desafía todo lo que creemos sobre el instinto maternal. Todo comienza con un refugio sencillo pero estratégico. No construyen grandes nidos. Pueden usar una pequeña depresión en el suelo, hojas, ramas. Nada llamativo, nada que delate su presencia. Cuando la madre da a luz, se va del nido, no permanece con sus crías. No las protege constantemente. Para evitar atraer serpientes o aves rapaces, ella merodea lejos del nido y regresa solo una vez al día. La alimentación es rápida, casi invisible. A veces dura menos de un minuto, pero es suficiente. A los 5 días todo cambia. La madre empieza a llevarles insectos triturados, transportados en bolsas especiales dentro de sus mejillas. Un sistema preciso, eficiente, sin desperdicio. Mientras tanto, el padre cumple su rol silencioso. Mantiene rutas de escape despejadas y defiende el territorio de intrusos. No cuida directamente, pero protege el entorno. Y las crías no tienen tiempo que perder. Crecen a una velocidad impresionante. En solo 3 o 4 semanas, abandonan el nido para siempre. Ya lo sabías, comenta. Sígueme si crecen a una velocidad. No es ciencia ficción. Es el nido del picaflores pico grueso. Una bolsa colgante construida por la pareja. Porque cuando el amor es real, no se observa, se construye en equipo. En la naturaleza, como en la vida, el amor no es mitad y mitad, es todo de ambos. Estas aves recolectan fibras vegetales finas y las unen con telas de araña, creando una estructura ligera, pero increíblemente resistente. El resultado, un nido en forma de bolsa o monedero, con una entrada lateral casi invisible. Lo cuelgan de ramas delgadas, balanceándose con el viento pero sin caer, pero no se esconden solos. Construyen su hogar cerca de colonias de hormigas que atacan a cualquiera que se acerque. Su mejor sistema de defensa. Dentro de esa pequeña bolsa, ocurre todo. La hembra pone entre 2 y 4 huevos, generalmente blancos. Durante unos 13 días, la vida se desarrolla en silencio. Cuando nacen, las crías están indefensas, ciegas, sin plumas, pero aquí entra el verdadero trabajo en equipo. Ambos padres alimentan sin descanso con insectos, orugas y pequeños invertebrados. Proteína pura, necesaria para crecer rápido en un mundo peligroso. Y en solo 18 días abandonan el nido. Ya lo sabías, comenta. Sí, no es arquitectura humana. Es la colonia de nidos del picatartes cuelliblanco. Vive en lo profundo de las selvas húmedas de África Occidental. Pero lo más sorprendente no es su apariencia, es su arquitectura. Esta ave busca paredes rocosas, cuevas o acantilados protegidos de la lluvia, lugares oscuros, húmedos y seguros. Con paciencia extrema, recoge pequeñas porciones de barro con su pico, una y otra vez. Cientos de viajes. Cada gota de barro es colocada con precisión contra la roca. Poco a poco el nido toma forma. No es una estructura cualquiera. Es como una media copa adherida verticalmente a la pared, desafiando la gravedad. Una obra de ingeniería natural. Para reforzarlo, mezcla el barro con fibras vegetales y restos orgánicos, creando una estructura resistente que puede soportar el peso de los huevos y el paso del tiempo. El proceso puede tomar varios días, incluso semanas. Y lo más curioso, no lo hace solo. Estas aves suelen anidar en colonias, creando auténticas ciudades de barro en las paredes rocosas. Decenas de nidos, uno al lado del otro, como si fuera un antiguo poblado olvidado. Cuando el nido está listo, la hembra deposita sus huevos en este refugio suspendido, y en silencio, lejos de todo. Demuestra que incluso en la oscuridad, la naturaleza crea verdaderas obras maestras. Ya lo sabías, comenta. Sigue el cita europea. No construye un nido desde cero. Prefiere ocupar antiguos nidos abandonados por carpinteros. Pero hay un problema. La entrada suele ser demasiado grande. Y ahí es donde ocurre algo sorprendente. La hembra toma barro y comienza a moldear la abertura, reduciéndola hasta que solo ella y su pareja puedan pasar. Es un trabajo meticuloso, casi como si fuera una ingeniera. Con precisión, transforma un refugio vulnerable en una fortaleza segura, protegiendo el interior de depredadores y competidores. La hembra recubre cuidadosamente con escamas de corteza de pino y hojarasca, creando un espacio cálido y protegido para lo más importante, sus futuros polluelos. Allí deposita entre 6 y 9 pequeños huevos, blancos, decorados con motas rojizas o púrpuras,
Durante 13 a 18 días los incuba sin descanso. Vigilante, paciente, incansable. Cuando nacen, los polluelos crecen rápido. En solo 3 o 4 semanas abandonan el nido y también el territorio de sus padres. Una casa prestada, convertida en una fortaleza perfecta. Así es la increíble estrategia de supervivencia del Sita europaea. La única serpiente del mundo que construye un nido para sus huevos, los protege con su vida. Pero cuando están a punto de nacer las crías, se aleja. Porque incluso ella sabe que si se queda, podría terminar devorándolos. La cobra real no es solo venenosa, es inteligente y territorial. Construye un nido. Con su propio cuerpo arrastra hojas, ramas y restos de vegetación, formando una especie de montículo cuidadosamente organizado. Dentro de ese nido deposita sus huevos y luego se queda vigilando, protegiendo. Durante semanas, la cobra real se convierte en una guardiana implacable. Cualquier cosa que se acerque, animal o humano, es considerada una amenaza y su reacción es inmediata. Se alza, expande su capucha y ataca con una precisión letal. No lo hace por hambre, lo hace por instinto, por defensa, por sus crías. Cuando las crías están a punto de nacer, la madre se retira, porque ella sabe que cuando salgan del cascarón, esas pequeñas cobras, ella podría devorarlos. Las crías ya son independientes, peligrosas, desde el primer segundo de vida. La selva no da segundas oportunidades, y la cobra real lo sabe. Por eso protege hasta el último momento. Porque en su mundo, nacer ya es sobrevivir. Ya lo sabías. No es arte humano. Es una de las construcciones más perfectas del océano solo para enamorar a una hembra. En las profundidades del océano vive un pequeño pez globo con una habilidad sorprendente. El macho pasa entre 7 y 9 días trabajando sin descanso, dibujando en la arena una estructura perfectamente circular, que puede alcanzar hasta 2 metros de diámetro. No es un simple hoyo. Es un diseño geométrico casi perfecto. Con movimientos precisos de sus aletas, crea canales radiales que se extienden desde el centro hacia afuera. Pero esto no es solo belleza. Cada surco tiene un propósito. Estos canales ayudan a dirigir el flujo del agua, reduciendo la fuerza de la corriente y concentrando los sedimentos finos en el centro. Ahí es donde ocurrirá lo más importante: la protección de los huevos. Y como si fuera un artista obsesivo, el pez decora su creación con fragmentos de conchas y corales, colocándolos cuidadosamente sobre las crestas. Todo para impresionar a una sola la hembra. Si ella queda satisfecha, elegirá ese círculo como el lugar para poner sus huevos. Si no, todo ese esfuerzo habrá sido en vano. Y mientras el océano intenta borrar su obra, el macho sigue trabajando sin descanso, porque en el mundo salvaje, el amor también se construye. Ya lo sabías. El coyote no construye un nido, busca una madriguera abandonada de tejones o zorros. La entrada suele estar escondida entre arbustos, rocas o terrenos secos para evitar ser detectado. La hembra busca este lugar con precisión antes de dar a luz. Allí, en silencio total, nacen las crías. Normalmente entre 4 y 7 cachorros, ciegos, indefensos y dependientes al extremo. Durante las primeras semanas, la madre no se aleja demasiado. El macho actúa como proveedor, cazando y llevando alimento. Su dieta puede incluir roedores, conejos, aves e incluso restos de carroña. Pero lo más impactante ocurre dentro de la madriguera, la alimentación de las crías. Cuando los cachorros empiezan a crecer, los adultos regresan con alimento parcialmente digerido. Lo regurgitan directamente para ellos. Es una forma eficiente y segura de alimentarlos sin exponerlos al exterior. A medida que pasan las semanas, las crías comienzan a salir. Primero tímidas, luego curiosas, explorando el mundo bajo vigilancia constante. Los padres no solo los alimentan, también les enseñan. Les muestran cómo rastrear olores, cómo acechar presas pequeñas y cómo sobrevivir en un entorno donde cada error puede ser fatal. Ya lo sabías, comenta. Sígueme si amas a los animales. El coyote no construye un... Su cuerpo parece tranquilo, pero es pura velocidad. Cuando el peligro acecha, no duda, acelera. Y en segundos alcanza hasta 60 km/h. Sí, más rápido de lo que muchos depredadores pueden resistir. El Oryx gacela, un sobreviviente de las llanuras ardientes de África. Pero no solo corre, resiste el calor, la sed, no huye, domina. Tiene cabeza pequeña, ojos enormes, y pestañas tan largas que parecen hechas para la supervivencia, el Gerenuk.
Tiene un cuello increíblemente largo. Cuando otros no alcanzan las hojas, él se levanta. Sí, se pone de pie sobre sus patas traseras, como si desafiara la gravedad. En un mundo donde todo compite por sobrevivir, el Gerenuk no corre, se eleva. Parece una figura elegante y explosiva, el Blesbok. Su pelaje marrón brillante y su cara blanca lo hacen inconfundible, como si llevara una máscara natural tallada por el viento. Pero su mayor secreto no es su apariencia, es su resistencia. Puede correr largas distancias sin detenerse, escapando de depredadores que dependen de un solo error. Su cuerpo no es ciencia ficción, es el hogar de la avispa alfarera, una prisión de barro donde la comida sigue viva antes de consumirla. Son auténticas arquitectas de la naturaleza. A diferencia de otras avispas, ellas no viven en colonias, trabajan solas, pero con una precisión increíble. Todo comienza cuando la hembra busca barro húmedo. Con sus mandíbulas, toma pequeñas bolitas y las transporta hasta un lugar seguro. Una pared, una rama o incluso una roca. Poco a poco empieza a moldear el barro. Lo acomoda con paciencia, capa por capa, formando una pequeña vasija. Sí, literalmente construye una olla en miniatura. Cuando la estructura está lista, la avispa sale a cazar orugas. Las paraliza con su veneno, dejándolas vivas, pero inmóviles. Luego, las introduce dentro del nido de barro, como provisión de alimento fresco. Después deposita un solo huevo en el interior. Antes de irse, sella completamente la entrada con más barro. Dentro de esa pequeña cápsula, ocurre algo brutal. La larva nace y empieza a devorar lentamente a las orugas, aún vivas. Un proceso frío, preciso, diseñado para asegurar su supervivencia. Cuando finalmente completa su desarrollo, la nueva avispa rompe el barro y emerge al mundo. Una nueva arquitecta, lista para repetir el mismo ciclo. Ya lo sabes. Parece una broma de la evolución, pero es uno de los supervivientes más letales de Australia. El ornitorrinco es un rompecabezas viviente, mamífero que pone huevos, con pico de pato y un sexto sentido para detectar la electricidad de sus presas. Pero no te dejes engañar por su apariencia torpe. Bajo su pelaje oculta una de las armas más raras del mundo. Espolones venenosos capaces de paralizar a un enemigo en segundos. No es un error de la naturaleza, es la prueba de que la realidad supera a la ficción. En las profundidades turbias del Mississippi, donde la luz apenas llega, la evolución ha esculpido un monstruo de paciencia infinita. La tortuga caimán. No lo veas como un reptil lento. Míralo como un depredador prehistórico que ha perfeccionado el arte de la emboscada inmóvil. Fundido con el lodo y los troncos sumergidos, abre una boca que parece una cueva sin fondo. Allí, despliega su arma secreta, un señuelo rosado en su lengua, que mimetiza a la perfección a un gusano. Es una trampa visual mortal. Observa la ejecución. No hay prisa, solo precisión. Parece una broma de la No es ciencia ficción. Es el pico de la avoceta. Tiene un pico tan largo y curvado hacia arriba que parece diseñado por otro planeta. En lugar de picotear como otras aves, la avoceta mueve su cabeza de lado a lado, como si estuviera escaneando el agua. Cada barrido captura pequeños crustáceos, insectos y larvas escondidas en aguas poco profundas. Es como si pescara, pero a ciegas. Las avocetas son increíblemente sociales. Fuera de la época de cría, pueden reunirse en grupos de cientos de individuos, creando un espectáculo impresionante de movimiento sincronizado. Pero cuando llega el momento de reproducirse, todo cambia. Forman colonias donde cada pareja vigila, alerta y protege. Aquí, la unión es supervivencia. Y justo antes del apareamiento, comienzan a bailar, se persiguen, simulan alimentarse, chocan sus picos e incluso realizan pequeñas peleas rituales. Tan preciso que fortalece el vínculo entre la pareja. Cuando nacen los polluelos, no son indefensos. A las pocas horas de salir del huevo, ya pueden caminar y alimentarse por sí mismos, listos para enfrentar el mundo desde el primer día. Mientras los padres vigilan de cerca, ellos exploran, aprenden y sobreviven. ¿Ya lo conocías? Comenta. Sígueme si amas a los animales. Esto no es ficción, es la vida del takajé. Ayuda a sus padres por 2 años, a criar a sus hermanos, y solo entonces se va para formar su propia familia. Es una de las aves más raras del mundo. No solo sobrevivió a la extinción, también desarrolló un sistema familiar. A diferencia de muchas aves, el takajé forma parejas de por vida. Sus hijos no abandonan el nido rápidamente. Se quedan hasta por 2 años.
ayudando a sus padres a criar a la siguiente generación. Los hermanos mayores se convierten en cuidadores, alimentan a los polluelos, los protegen y prácticamente actúan como una extensión de los padres. Una estrategia rara, pero efectiva para sobrevivir en un entorno difícil. Y su forma de comer es igual de increíble. El tacae usa una pata como si fuera una mano. Sujeta los tallos de pasto, los acerca a su pico y selecciona solo la parte más tierna y nutritiva. El resto lo descarta. Incluso en la crianza hay coordinación perfecta. Ambos padres incuban los huevos durante unos 30 días. La hembra toma el turno del día y el macho vigila e incuba durante la noche. En un mundo donde muchos sobreviven solos, el tacaje demuestra que la familia puede ser la clave para no desaparecer. Esta madre entierra a sus crías y simplemente desaparece. No hay cuidado, no hay protección, solo supervivencia pura. El dragón de Komodo, el lagarto más grande del planeta, tiene una forma de maternidad que parece sacada de una pesadilla. Cuando llega el momento de reproducirse, la hembra busca un lugar estratégico, excava un hueco en la tierra caliente. Allí deposita entre 15 y 30 huevos. Cuidadosamente los cubre con tierra, hojas y vegetación. Pero aquí viene lo más inquietante. La madre no se queda, se va y no vuelve jamás. Durante los siguientes 7 a 8 meses, los huevos quedan completamente solos, sin protección, sin calor materno, sin vigilancia. Y como si eso no fuera suficiente, los mayores depredadores de esos huevos son otros dragones de Komodo. Sí, su propia especie. Cuando finalmente nacen, las crías no tienen tiempo para conocer el mundo, porque si tocan el suelo demasiado tiempo, pueden ser devoradas por su propia madre. Por eso, su primer instinto es correr, trepar y esconderse en los árboles. Allí pasan sus primeros años de vida, lejos de los adultos caníbales. En la vida del dragón de Komodo, no hay familia, no hay segundas oportunidades, solo los más rápidos, los más astutos, sobreviven. Porque aquí, incluso antes de nacer, ya estás en peligro. ¿Ya lo sabías? Comenta. Un ave completamente roja, como si estuviera hecha de fuego. El Eudocimus ruber no nace con ese color, lo obtiene de su alimentación rica en crustáceos. Vive en manglares y costas de Sudamérica, donde su rojo intenso resalta entre el verde. Y cuando vuelan en grupo, el cielo parece encenderse, una de las aves más impactantes del planeta. Es una joya viviente. El Meleagris ocellata, o pavo ocelado, habita las selvas de la península de Yucatán. Sus plumas brillan con tonos verdes, azules y ojos dorados que parecen pintados a mano, y cuando el macho se exhibe, su cabeza cambia de color intensamente. No es un ave común. Es un espectáculo de la naturaleza. Su largo pico curvado no solo es estético. Lo usa como sensor para detectar insectos ocultas sin necesidad de verlos. El ibis blanco americano camina libremente en parques, canales, campos de golf y lagunas artificiales, y estacionamientos como si fuera parte del paisaje de la ciudad. Se ha adaptado muy bien a ambientes urbanos. Un ave no es un canto común, es el carpintero de Carolina marcando territorio. Presentan una corona roja intensa que se extiende desde el pico hasta la nuca, como una especie de casco natural. Las alas muestran un patrón barrado en negro y blanco. Habita en bosques caducifolios, pantanos e incluso zonas suburbanas llenas de árboles. No es raro encontrarlo cerca de ciudades, siempre que haya madera donde pueda moverse y alimentarse. Es un omnívoro oportunista, lo que significa que no se limita a una sola dieta. Puede alimentarse de insectos como larvas de escarabajos y hormigas, pero también consume frutas, nueces, semillas e incluso pequeños vertebrados, como lagartijas o huevos de otras aves cuando la oportunidad aparece. Este ave golpea troncos huecos o incluso estructuras metálicas, no solo por comida sino para comunicarse. Atraer pareja o marcar territorio. Es como si el bosque tuviera su propio lenguaje de percusión. Es uno de los carpinteros más fascinantes de Norteamérica. Sígueme si amas a los animales. Un animal que puede dormir bajo el agua, sin despertarse para respirar, no es un pez. Es uno de los gigantes más peligrosos de África. Hablamos del hipopótamo. Un animal enorme, aparentemente del mundo, donde el aire es tan delgado que quema los pulmones. Reina el leopardo de las nieves. Dueño de praderas heladas y terrenos rocosos imposibles, vive a altitudes donde casi ningún ser humano podría sobrevivir. Sus patas anchas lo sostienen sobre la nieve,
Su cola lo equilibra en abismos mortales. Silencioso, invisible, es el verdadero fantasma de las montañas. Domina uno de los territorios más extremos del planeta, el lobo de la tundra. Sobrevive al frío extremo gracias a su pelaje denso y su resistencia brutal. Se mueve en manadas perfectamente coordinadas, cazando presas mucho más grandes que él. Aquí no hay margen de error. Solo los más fuertes resisten y el lobo de la tundra es uno de ellos. El superviviente perfecto del continente americano, el coyote, en solo segundos, puede pasar del sigilo total a una persecución explosiva, alcanzando velocidades sorprendentes. Caza solo o en grupo, adaptándose a desiertos y bosques. Aprende, observa y nunca repite errores. Por eso, mientras otros desaparecen, el coyote conquista cada rincón donde pisa. Parece un gato doméstico, pero en realidad es uno de los cazadores más letales y desconocidos del mundo. El gato jaspeado es uno de los felinos más misteriosos y poco vistos del planeta. Vive en las selvas densas del sudeste asiático, moviéndose como un fantasma entre los árboles. Sus colmillos son inusualmente largos para su tamaño, casi como los de un leopardo en miniatura. Esto no es casualidad. Es el resultado de una evolución paralela que lo convirtió en un cazador extremadamente eficiente. Puede atrapar aves, roedores e incluso presas más grandes de lo que imaginarías. Pero lo más impactante está en sus patas. Sus almohadillas son más anchas de lo normal y sus garras, completamente retráctiles, le permiten trepar árboles con una agilidad impresionante. De hecho, pasa gran parte de su vida en las alturas, donde se siente más seguro que en el suelo. Su pelaje tiene patrones marmoleados que lo camuflan perfectamente entre las sombras y la vegetación. Es prácticamente invisible para sus presas, y también para los humanos. Una de las aves más extrañas y hermosas del planeta, la paloma de Nicobar. Sus plumas brillan con tonos metálicos verdes y azules, como si fueran joyas vivas. Pero lo más impactante no es su apariencia. A diferencia de otras palomas, la de Nicobar vive en islas remotas. Durante el día busca alimento en el suelo, frutas, semillas y pequeños invertebrados. Pero al caer la noche, vuela largas distancias para dormir en otras islas, evitando depredadores. Es como si tuviera su propio sistema de seguridad. Tiene patas fuertes y una cola blanca corta que contrasta con su cuerpo oscuro. Y algo curioso, su plumaje metálico no es por pigmentos, sino por cómo refleja la luz. Aunque vive lejos de humanos, está en peligro. La caza y la destrucción de su hábitat están reduciendo su población poco a poco. Hoy la paloma de Nicobar sigue viva, pero ¿por cuánto tiempo más? La pregunta es, ¿nos importa lo suficiente para salvarla? Comenta, sígueme para más videos. Este pez parece completamente inofensivo. El pez globo es una de las criaturas más extrañas y peligrosas del océano. Puede parecer lento, torpe, incluso tierno, pero esconde uno de los venenos más letales del planeta. Cuando se siente amenazado, el pez globo hace algo increíble. Se infla como un globo, tragando agua o aire hasta duplicar o triplicar su tamaño. En segundos, pasa de ser una presa fácil a una bola imposible de tragar. Pero su verdadera arma no es su forma, es su veneno. Produce una toxina llamada tetrodotoxina, capaz de paralizar el sistema nervioso en minutos. Es hasta 1200 veces más venenosa que el cianuro, y no existe antídoto. Lo más aterrador es que una dosis mínima puede desvivir a un humano. Bloquea los músculos, impide respirar, y la víctima permanece consciente mientras su cuerpo deja de funcionar. Una muerte silenciosa y aterradora. ¿Ya lo sabías? Comenta. Sígueme para más videos. Del mundo, donde el aire es tan delgado que quema los pulmones. Reina el leopardo de las nieves. Dueño de praderas heladas y terrenos rocosos imposibles, vive a altitudes donde casi ningún ser humano podría sobrevivir. Sus patas anchas lo sostienen sobre la nieve. Su cola lo equilibra en abismos mortales. Silencioso, invisible,
Es el verdadero fantasma de las montañas. Domina uno de los territorios más extremos del planeta, el lobo de la tundra. Sobrevive al frío extremo gracias a su pelaje denso y su resistencia brutal. Se mueve en manadas perfectamente coordinadas, cazando presas mucho más grandes que él. Aquí no hay margen de error. Solo los más fuertes resisten y el lobo de la tundra es uno de ellos. El superviviente perfecto del continente americano, el coyote, en solo segundos, puede pasar del sigilo total a una persecución explosiva, alcanzando velocidades sorprendentes. Caza solo o en grupo, adaptándose a desiertos y bosques. Aprende, observa y nunca repite errores. Por eso, mientras otros desaparecen, el coyote conquista cada rincón donde pisa. Parece un gato doméstico, pero en realidad es uno de los cazadores más letales y desconocidos del mundo. El gato jaspeado es uno de los felinos más misteriosos y poco vistos del planeta. Vive en las selvas densas del sudeste asiático, moviéndose como un fantasma entre los árboles. Sus colmillos son inusualmente largos para su tamaño, casi como los de un leopardo en miniatura. Esto no es casualidad. Es el resultado de una evolución paralela que lo convirtió en un cazador extremadamente eficiente. Puede atrapar aves, roedores e incluso presas más grandes de lo que imaginarías. Pero lo más impactante está en sus patas. Sus almohadillas son más anchas de lo normal y sus garras, completamente retráctiles, le permiten trepar árboles con una agilidad impresionante. De hecho, pasa gran parte de su vida en las alturas, donde se siente más seguro que en el suelo. Su pelaje tiene patrones marmoleados que lo camuflan perfectamente entre las sombras y la vegetación. Es prácticamente invisible para sus presas, y también para los humanos. Una de las aves más extrañas y hermosas del planeta, la paloma de Nicobar. Sus plumas brillan con tonos metálicos verdes y azules, como si fueran joyas vivas. Pero lo más impactante no es su apariencia. A diferencia de otras palomas, la de Nicobar vive en islas remotas. Durante el día busca alimento en el suelo, frutas, semillas y pequeños invertebrados. Pero al caer la noche, vuela largas distancias para dormir en otras islas, evitando depredadores. Es como si tuviera su propio sistema de seguridad. Tiene patas fuertes y una cola blanca corta que contrasta con su cuerpo oscuro. Y algo curioso, su plumaje metálico no es por pigmentos, sino por cómo refleja la luz. Aunque vive lejos de humanos, está en peligro. La caza y la destrucción de su hábitat están reduciendo su población poco a poco. Hoy la paloma de Nicobar sigue viva, pero ¿por cuánto tiempo más? La pregunta es, ¿nos importa lo suficiente para salvarla? Comenta, sígueme para más videos. Este pez parece completamente inofensivo. El pez globo es una de las criaturas más extrañas y peligrosas del océano. Puede parecer lento, torpe, incluso tierno, pero esconde uno de los venenos más letales del planeta. Cuando se siente amenazado, el pez globo hace algo increíble. Se infla como un globo, tragando agua o aire hasta duplicar o triplicar su tamaño. En segundos, pasa de ser una presa fácil a una bola imposible de tragar. Pero su verdadera arma no es su forma, es su veneno. Produce una toxina llamada tetrodotoxina, capaz de paralizar el sistema nervioso en minutos. Es hasta 1200 veces más venenosa que el cianuro. Y no existe antídoto. Lo más aterrador es que una dosis mínima puede desvivir a un humano. Bloquea los músculos, impide respirar, y la víctima permanece consciente mientras su cuerpo deja de funcionar. Una muerte silenciosa y aterradora. ¿Ya lo sabías? Comenta. Sígueme para más videos.